Buenos días compañeros, a continuación vamos a explicar el desarrollo, creación y funcionamiento de un sensor de temperatura sumergible. Mi grupo está conformado por José Manuel Chagüendo y mi persona María Alejandra Narváez. El objetivo de la práctica comprende el desarrollo, montaje y funcionamiento de un sensor de temperatura sumergible desarrollado a base de Arduino con el fin de entender la relación entre variables físicas y eléctricas y sus aplicaciones para así aplicarlas en el campo de la biomédica. Los materiales utilizados en esta práctica fueron un sensor DS18B20, una resistencia de 4.7K que viene por efecto de fábrica y un Arduino Uno para proyectar los datos medidos. La protobar se utiliza para conectar el Arduino con el sensor. Las características de nuestro sensor van que la climatización de entrada puede ser de 3 a 5 voltios, tiene tres cables, uno de tierra, uno de datos y uno de voltaje, mide rangos de temperatura de menos 55 grados centígrados a 125 grados centígrados, tiene un margen de error con respecto a algunas temperaturas y la resolución programable es de 9 bits, 11, 10 y 12, en nuestro caso serían 12 bits. Este es el cable o el sensor en nuestro caso. El cable negro sería el de tierra, el amarillo es el de datos y el rojo es el de voltaje. Bueno, este es el datasheet de nuestro sensor. Como explicaba mi compañero anteriormente, podemos ver que posee tres pines, el de ground, el de datos y el de voltaje. El sensor posee diferentes pines, pero en nuestro caso no los vamos a utilizar, solo vamos a utilizar los tres que son los que se utilizan para medir temperatura. El esquema de nuestro circuito vendría a ser este. El negro, como podemos apreciar, viene hasta tierra. El amarillo, que en la imagen lo sustituimos por el cable azul, viene conectado a una resistencia y sale al pin 2. Y el cable rojo, que es el de alimentación, que viene a 5 voltios. El programa que utilizamos es el siguiente. Como podemos ver, incluimos las librerías para nuestro sensor, definimos el pin donde vamos a recibir todos los datos que manda el sensor al Arduino. Iniciamos el sensor gracias a esto y luego de esto preparamos el sensor para lectura de diferentes temperaturas. Luego de preparar el sensor, imprimimos en pantalla los diferentes grados que recibe el sensor con un delay de 1 segundo. El rango de error de diferentes temperaturas que posee nuestro sensor, como podemos ver, es desde menos 55 grados centígrados a menos 10 grados centígrados de más o menos 2 grados centígrados, de menos 10 grados centígrados a 85 grados centígrados de más o menos 0.5 grados centígrados, y de 85 a 125 grados centígrados más o menos 2 grados centígrados. Para entender mejor cómo funciona nuestro sensor, tenemos que entender qué es una termocupla. Una termocupla se hace con dos alambres de distintos material unidos en un extremo. Estos vienen soldados, y al aplicar una temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño del orden de los milivoltios, el cual aumenta con la temperatura. La termocupla que nosotros utilizamos en nuestro caso fue una T, la que está en la parte superior que es la amarilla. Es de níquel y cobre. En nuestro caso el cable rojo sería el de voltaje y el cable amarillo sería el de datos. Aquí podemos ver la relación entre la variable física, que sería la temperatura, y la variable eléctrica, que serían los milivoltios. Como en nuestro caso es una termocupla T, entonces aquí podemos ver la curva con relación entre la variable eléctrica y la variable física, que son la temperatura. Nuestra termocupla T ya viene por defecto en un orden de los milivoltios con respecto a la temperatura que ésta posee. Por ejemplo, en nuestro caso, si queremos calcular temperatura ambiente, sería más 24 grados centígrados. Entonces, venimos hasta aquí y miramos 20 y el 4. Entonces sería un orden de 0.549 milivoltios. Para medir temperatura con el multímetro, primero debemos medir con el multímetro el voltaje de entrada de la termocúpula. Segundo, debemos medir la temperatura del ambiente y ver en una tabla de termocúpulas qué voltaje corresponde a la temperatura. Y tercero, hacer la suma de los dos voltajes obtenidos. En nuestro caso, VA, que va a ser el voltaje total, va a ser el voltaje de la termocúpula más el voltaje de la tabla, que es el temperatura ambiente. Y ver que la tabla de la temperatura corresponde. Por ejemplo, si se mide que en la termocúpula T un voltaje de 0.11 milivoltios y la temperatura ambiente es de los contactos es 25 grados centígrados, entonces en la tabla esto corresponde a 0.992 milivoltios. Entonces se hace la correspondiente ecuación
y esto corresponde a 28 grados centígrados.